Saludos virtuales desde la ciudad de Maracay, Venezuela, quien les habla la doctora Noelia Alfonso. En primer lugar, quiero dar gracias a las autoridades de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallego, y de manera particular a la doctora María Fernández por la invitación a participar como ponente en esta Jornada Internacional de Inteligencia Artificial, Educación e Investigación. Un vínculo necesario para el siglo XXI, 2025. El tema que escogí para abordar es la adopción de las tecnologías disruptivas en la seguridad ciudadana. Como problema, planteo que se mantiene un enfoque tradicional, el cual está centrado en medidas físicas, lo que requiere un incremento del pie de fuerza, en el que aun cuando los modelos y las tendencias contemporáneas en seguridad ciudadana tienden a la prevención más que a la represión, siguen siendo respuestas reactivas. Es decir, una vez que ocurre el incidente, entonces, ¿cuándo se produce la actuación de los funcionarios de seguridad ciudadana, como se denomina en Venezuela, y seguridad pública, como se denomina en otros países? Esto implica entonces que hay barreras físicas, bien sea producto de la naturaleza o de las infraestructuras, que a lo que impiden en algunos casos el acceso de estos funcionarios y, por supuesto, la efectividad de la respuesta. Aunado a que en muchas ocasiones esto genera riesgos ocupacionales, bien sea de accidentes o enfermedades en este personal securitario. Por ejemplo, en casos de emergencia, catástrofe, incluso de enfrentamiento, en donde está en riesgo la vida y la integridad física de este valioso personal en pro de la protección de la ciudadanía. Por lo que las tendencias actuales proponen un enfoque emergente que implica la incorporación de estas tecnologías disruptivas, ya que esto va a favorecer la conciencia situacional, va a proporcionar capacidades predictivas y, por supuesto, va a mejorar los tiempos de respuesta. Entonces, la interrogante sobre la cual se formula esta ponencia es: ¿cuáles han sido los avances en la adopción de las tecnologías disruptivas en seguridad ciudadana en los países suramericanos? Y así entonces me planteé como objetivo analizar pues precisamente estos avances en la adopción de tecnologías disruptivas en seguridad ciudadana en los países suramericanos. Para ello empleé una metodología de revisión documental, que si bien es cierto, he consultado constantemente durante la redacción del escrito como de la elaboración de la presentación nuevas fuentes para ver qué nuevo ha ocurrido. La base principal de esta revisión documental se sustentó en estos 6 libros que están aquí en pantalla, que son 6 libros colectivos escritos por 4 personas, entre las cuales una de las autoras soy yo, que elaboramos durante el desarrollo de los estudios postdoctorales en tecnología disruptiva e inteligencia artificial. Entonces, ¿qué son o qué se entiende por tecnologías disruptivas en seguridad ciudadana? Bueno, Lechner señala que son herramientas innovadoras que van a permitir detectar comportamientos de riesgo en tiempo real, facilitando así una respuesta inmediata por parte de los funcionarios de seguridad ciudadana. Y señala que estas tecnologías disruptivas en seguridad ciudadana comprenden 3 grandes sistemas. Un primer sistema que tiene que ver con la videovigilancia, tanto pública como privada. Pues recordemos que la seguridad ciudadana o seguridad pública, como la llaman en otros países, también se engrana y articula con la vigilancia privada, con la seguridad privada. Otro segundo sistema que tiene que ver con la geolocalización y la georreferenciación, y un tercer sistema que tiene que ver con los biométricos y controles de acceso. En este sentido, dentro de lo que son las tecnologías disruptivas, por supuesto, comprende la inteligencia artificial
y esta aplicada a la seguridad ciudadana, de acuerdo a Jaiman y Guerrero, tiene tres principios o tres funciones principales, que sería la predictibilidad, es decir, el poder anticipar patrones delictivos, la prevención mediante una intervención temprana y la protección mediante una respuesta eficiente. Pero esto a su vez tiene tres grandes requerimientos, de acuerdo a CAF 2022, que son el poseer datos confiables, que quizás es uno de los elementos más cuesta arriba. De hecho, yo vengo trabajando en temas de seguridad ciudadana desde hace varios años, investigando y escribiendo sobre esto de diferentes aristas, perspectivas, y específicamente lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías disruptivas. En esos 6 libros desarrollé cada uno de diferentes aspectos, y nuevamente aquí me presento con este tema, buscando nueva información sobre este tema, y una de las cosas difíciles son los datos confiables. No hay suficientes publicaciones que den cuenta de la evaluación de esta implementación, no solamente de que si se implementa o no se implementa, cuándo o en qué instituciones, que ya eso es una, vamos a decir, una información difícil de conseguir, porque si bien se señalan los países, dentro de cada país existen diferentes cuerpos o diferentes instituciones que tienen competencia en este ámbito, sea a nivel nacional, estado, municipal, y esa información tan específica no está a la vista o al alcance de los investigadores y del público y de la ciudadanía en general y de los propios funcionarios, así como, bueno, realmente cuáles han sido la evaluación de la medición de esos resultados, de esos logros que se han obtenido. Esto es por poner un pequeño ejemplo de lo que implica el tener datos confiables. Por supuesto, aquí estamos hablando de índices delictivos, de estadísticas, de mapeos por zona, por tipo de delito, que cambian de una zona a otra, de un municipio a otro, de un distrito a otro, de un estado a otro, de un país a otro. Bueno, toda esa información confiable se requiere para poder alimentar estas herramientas que ofrece la tecnología disruptiva, que ofrece la inteligencia artificial en particular, para poder entonces generar estos patrones delictivos y que se logre esta intervención temprana y esta respuesta eficiente. Por supuesto, esto implica una infraestructura tecnológica. Y yo cuando elaboraba esta presentación me venían muchísimas ideas a la cabeza, y yo decía, una infraestructura tecnológica no solamente para la implementación de esta tecnología, sino que a su vez permita la formación, pero no solamente para su uso, sino también para su elaboración, para su generación, para su mantenimiento preventivo y correctivo. Y ya más adelante voy a mencionar otras cosas que tienen que ver con esto. Y finalmente la capacitación, que como lo señalaba y que va a la par de la infraestructura, no solamente una capacitación sobre el uso, en relación al uso adecuado, al sacar el máximo provecho de todo el potencial que tiene la inteligencia artificial en seguridad ciudadana, sino también una capacitación que vaya dirigida a que desde Sudamérica, desde la región, se elaboren tecnologías propias, contextualizadas y con materia prima y con insumos que sean de la región, y deslastrarnos de esa dependencia del global norte, del norte global, en donde toda la tecnología viene de allá, y que es una de las cosas que limita, porque se requiere un gran financiamiento para incorporarlas, para capacitar en ellas, porque también entonces hay que traer a esas personas para que den la capacitación, pero no solamente queda allí, sino que si alguna de estas cosas requieren un reajuste, requieren una reparación, requieren una actualización, entonces también el insumo viene de afuera. Y entonces es un elemento que hay que considerar para que sea sostenible el uso de la inteligencia artificial en seguridad ciudadana.
Por supuesto que esto también implica o se extiende a otros ámbitos, pero este es el que yo estoy abordando. Entonces, reitero, hay 3 grandes requerimientos para que se pueda consolidar y se pueda maximizar ese potencial que tiene la inteligencia artificial en seguridad ciudadana, que son los datos confiables, la infraestructura tecnológica y la capacitación. ¿Qué beneficios trae la incorporación de las tecnologías disruptivas a la seguridad ciudadana? Permite la integración de sistemas y plataformas. Una de las cosas fundamentales en el ámbito de la seguridad ciudadana es precisamente tener esa comunicación permanente con diferentes instituciones ubicadas en diferentes zonas o con diferentes especialidades. Por ejemplo, el cuerpo detectivesco, que tiene una función de investigación penal, o los organismos que están relacionados con la seguridad a nivel de Estado, los organismos que están en la parte de lo que sería el patrullaje como tal, que están visibilizando situaciones en lugares específicos. Entonces, integración de plataformas que tengan que ver con desastres naturales como la de protección civil, defensa civil, con tránsito terrestre, que tengan que ver con la parte de salud hospitalaria, con la parte de seguridad nacional, con la parte de seguridad fronteriza, con la parte de seguridad internacional. Todos esos beneficios los permite el uso de las tecnologías disruptivas en seguridad ciudadana. Y por supuesto esto va a lograr que haya una optimización de la gestión de los datos y de la comunicación. A manera anecdótica, cuando yo fui funcionario policial y trabajaba en la sala de comunicaciones, nosotros teníamos diferentes radios portátiles de las diferentes instituciones policiales para que, por ejemplo, cuando hubiera un robo de un vehículo o hubiese un secuestro, poder comunicarnos con esas diferentes instituciones para que procedieran al cierre de los límites, al cierre de las fronteras de esos municipios para que no pudieran escapar. ¿Qué implicaba esto? Tener que repetir, como decir, el mismo mensaje por diferentes vías de radiocomunicación con diferentes claves que maneja cada organismo, y por supuesto eso hacía que se perdiera un tiempo valioso. Mediante esta integración de este sistema de plataforma, esta comunicación va a ser mucho más eficiente porque inmediatamente en tiempo real todos van a estar en cuenta del hecho que sucedió, bien sea el robo del vehículo, el secuestro de la persona o el caso de un accidente, y todos van a poder activar entonces sus planes de emergencia para poder dar una respuesta efectiva y eficaz a esta situación. De manera entonces que la inteligencia artificial permite el análisis de grandes volúmenes de datos, cosa que manualmente no es posible o requiere mucho tiempo, muchos años, que cuando ya se tiene la información, ya esta información no es pertinente. Un poco lo que yo he señalado en otras conferencias que tiene que ver con los mismos informes que uno revisa de los organismos internacionales. Salen publicados 2025, 2024, pero cuando uno revisa la información es de 2020, 2019, que de alguna manera ya resulta extemporánea, porque ya sabemos que con la pandemia hubo un parteaguas. Entonces, la inteligencia artificial, al permitir ese análisis de grandes volúmenes de datos, no solamente la cantidad, sino la rapidez del tiempo, va a permitir entonces que la información que se tenga realmente sea pertinente, actualizada, y en función de eso los planes de seguridad que se implementen. También va a permitir, que otro de los beneficios es que permite la detección de patrones delictivos. Y esto, como ya lo señalaba anteriormente, va a permitir entonces que no haya solamente una actuación reactiva, sino preventiva, a través de la predicción, a través del análisis de estos patrones. Y herramientas que van, relacionadas con ello, como ya lo hemos señalado anteriormente, la geolocalización, la georreferenciación, los mapas de calor. El Internet de las Cosas, que es otra de las tecnologías disruptivas, va a permitir entonces sistemas de vigilancia y monitoreo en tiempo real, lo que una vez más va a garantizar respuesta inmediata en situaciones de peligro. Y también la Big Data y otras tecnologías disruptivas va a permitir algoritmos de reconocimiento facial. Es decir, cuando esas cámaras de biovigilancia
o esos o sistemas biométricos, entre otros, capten esos algoritmos de reconocimiento facial, así es la persona está haciendo un trámite administrativo, esté comiendo en un restaurante, paseando en un parque, un sitio de esparcimiento, va a permitir detectarlo. Y por supuesto, esto va a, a impedir que vuelva a incurrir en una conducta delictiva. Y por supuesto, entonces, con base a todos estos sistemas que nos van a generar una información, vamos a poder tomar mejores decisiones en cuanto a la operatividad en general y a la reacción o los lineamientos para una situación en particular. Cuando hacemos una revisión entonces de estos países de América del Sur, encontramos que en Argentina se han implementado sistemas de videovigilancia para detectar situaciones potencialmente peligrosas. También se ha implementado un sistema de atención de emergencia que monitorea el área de la denuncia, así como la localización de vehículos para disminuir el tiempo de respuesta. Y recientemente se ha creado una unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad para prevenir, detectar, investigar y perseguir delitos mediante el análisis de redes sociales, lo que se denomina ciberpatrullaje, porque así como el patrullaje normal vehicular se hace en la vía pública, esto no se hace en las redes personales o de alguien en particular, sino lo que se publica en internet, lo que se publica en las redes, y así como la web. Cabe destacar que tanto en Argentina como en el resto de los países que vamos a comentar, esta implementación de las tecnologías disruptivas no es generalizada. Muchos de los autores refieren en zonas de alto peligro, en zonas de difícil acceso, en plan piloto en tales ciudades, generalmente las ciudades metrópolis. Entonces esa es una de, vamos a decir, de las debilidades, ya adelantándome a las conclusiones, que si bien es cierto, se están implementando las tecnologías disruptivas, no se están implementando de manera generalizada por múltiples factores que hemos venido abordando hasta aquí, como tiene que ver con la implementación de una infraestructura tecnológica, la capacitación, el manejo de datos confiables, que es una de las críticas que se hace. Bueno, estos sistemas realmente están trabajando con datos confiables o con datos sesgados que pueden generar entonces también otros problemas. Y por supuesto que esto implica financiamiento y educación, que es el tema central que nos reúne en esta jornada. Todo esto implica educación, educación de la ciudadanía, educación de los funcionarios, educación del personal administrativo, del personal docente que forma a estos funcionarios, porque digamos que en la capacitación tenemos dos grandes vertientes: los que están operativos, que ya están laborando en las instituciones, que están haciendo uso, aprovechamiento de algunas de estas tecnologías, y los que se están formando para pertenecer a la fila, que por supuesto, entonces las tecnologías todos los días van avanzando, van surgiendo nuevas tecnologías, lo que implica que en ambos casos, en los que se están formando para egresar y en los que están operativos, se requiere una formación continua en estas áreas. Y eso implica también que estas instituciones, también adelantándome un poco a las conclusiones, tienen que ser lo suficientemente ágiles y proactivas para ir incorporando y aprovechando estas tecnologías disruptivas que van emergiendo en el área de la seguridad ciudadana. También tenemos en Bolivia entonces que existe un sistema integrado de seguridad ciudadana con una central de crisis. También ellos emplean cámaras de videovigilancia, drones, alarmas comunitarias, patrullas inteligentes que están habilitadas para rastrear personas y vehículos. Y también recientemente entonces han tenido una capacitación en análisis de inteligencia, en este caso direccionada a combatir el narcotráfico, utilizando para ello un software especializado en procesar grandes volúmenes de datos e identificar estas redes delictivas. El caso de Brasil cuenta con un centro de innovación en el que convergen todos los sistemas de seguridad del país a través de una plataforma común. ¿Qué sería lo ideal?
que este sistema de seguridad, una plataforma común, fuese de todo lo abarcara o interconectara a todos los países de la región. Más ahora, con estas olas migratorias, que siempre ha existido la migración, pero que en estos últimos tiempos ha avanzado, incluso a nivel de los intercambios, a propósito de la internacionalización de la educación, esa movilidad humana que existe por diferentes razones profesionales, de negocios, de estudios, buscando mejor calidad de vida, sería incluso más expedito esa movilización a través de unos sistemas que permitieran pues la identificación, el reconocimiento, el aval, la credibilidad de quien dice ser la persona, en el caso por supuesto de que sea un ciudadano que está a derecho, y asimismo detectar tempranamente situaciones antes que se conviertan en males mayores en el caso de aquellos que están transgrediendo la ley, bien sea la de su país o la de otro. También Brasil cuenta con un sistema que permite consultar en tiempo real si un vehículo aparece como robado o clonado, ya que al ingresar el número de la placa se activa inmediatamente o sea, no solamente da la información de si el vehículo es robado o clonado, sino que además en el caso de que al ingresar el número de la placa se activa inmediatamente un botón de llamada a la policía de forma anónima, es decir, que no identifica al ciudadano que está realizando esa notificación. En Chile existe un sistema táctico de análisis delictual que permite revisar patrones delictuales a partir de análisis de información territorial, permitiendo mapear los delitos, ¿verdad?, por zona, horarios, tipo de delito, lo que favorece la búsqueda de vehículos robados, personas prófugas y desaparecidas mediante el análisis de estos datos. En el caso de Colombia, una aplicación que es una cosa que vamos a ver que es característica en la seguridad ciudadana, también por supuesto en otras áreas, pero de estas es que yo estoy conversando, que permite a los ciudadanos comunicarse con los organismos de seguridad ciudadana. En este caso, identifica los cuadrantes, es decir, las zonas o áreas donde está ubicada el ciudadano o la persona que se encuentra en problemas, y lo conecta de manera inmediata con la policía de la zona sin siquiera tener que marcar un número, es decir, de una manera muy rápida. Y un elemento importante aquí que quiero destacar, porque principalmente la finalidad o la intencionalidad que yo tenía con el desarrollo de esta ponencia, era revisar los planes de estudio de las instituciones policiales en las cuales se hubiese incorporado la inteligencia artificial. Sin embargo, estuve más de un mes haciendo la búsqueda y fue muy poco lo que encontré, lo que me obligó a redireccionar la ponencia sin perder de vista el elemento de la educación, que es fundamental. Entonces aquí tenemos que en Colombia los funcionarios de la Policía Nacional Colombiana cursaron un diplomado sobre inteligencia artificial en la India para el abordaje de técnicas preventivas del delito, analíticas de datos e inteligencia predictiva, permitiéndole a esta institución alinearse a los estándares internacionales en cuanto al uso de la inteligencia artificial para la seguridad ciudadana. Lo ideal sería que todas las instituciones policiales de todos estos países pudiesen acceder a ese tipo de formación. Porque cabe destacar que aquí estoy refiriéndome a un país, pero quienes realizaron el diplomado fue una sola institución policial, y les recuerdo, que ya lo había señalado anteriormente, que en cada país existen varias instituciones y varios organismos que tienen competencia en seguridad ciudadana en diferentes áreas especializadas, por una parte, funciones específicas o funciones diferenciadas, y también de acuerdo al territorio o la región. Entonces, realmente capacitar, formar a este personal implica una gran inversión, implica
diferentes estrategias, entre las cuales también es importante hacer aprovechamiento de la tecnología para que a través de la multimodalidad educativa esto pueda hacerse de manera más expedita, puesto que mientras nos estamos capacitando o formando en un área o en una tecnología, ya van emergiendo otras. Incluso algunas van quedando en desuso también. En Ecuador, entonces, tienen un servicio integrado de seguridad, que se trata de una plataforma tecnológica que articula los servicios de videovigilancia, tienen botones de pánico, alarmas comunitarias también, recepción y despacho de atención en emergencia. En cuanto a México, también tiene en cuenta como una plataforma que implementa tareas de prevención, investigación e inteligencia integrada a través de la tecnología de información y comunicación para la toma de decisiones. También cuenta con aplicaciones que permiten enviar mensajes de voz, videos o imágenes para reportar algún delito de manera anónima. Cuenta también con un programa que permite obtener información acerca de la gente más cercana, ubicación de vehículos y multas. En el caso de Perú, uso de alcoholímetros, pistolas de radar en carretera, GPS para ubicación, monitoreos de vehículos. Un sistema que permite escanear información y verificar si la persona posee alguna orden de detención pendiente, y una plataforma que emplea ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, y actualmente se están formando a través de las plataformas virtuales en ciberseguridad. De manera pues que vemos algunas experiencias particulares en los países en relación a la capacitación, que es fundamental para que pueda darse el máximo aprovechamiento de estas tecnologías disruptivas que se van incorporando a la seguridad ciudadana. En el caso de Paraguay, registro en línea de ubicación de vehículos. Este sistema permite conocer no solamente la ubicación del vehículo, sino cuándo carga combustible, la cantidad que consume, mediante un control informático que es minuto a minuto en tiempo real. También cuentan con cámaras de videovigilancia, sistemas de gestión de seguridad pública, mapas de calor de las zonas problemáticas, interconexión con organismos de seguridad del Mercosur, que habilita la detención de vehículos robados fuera de frontera, así como de personas o armas requeridas. Y finalmente, Venezuela cuenta con un sistema 911 de respuesta inmediata. Es un sistema unificado que articula con los organismos de seguridad, de salud y de riesgo para responder de manera oportuna ante hechos delictivos, emergencias, incendios, inundaciones, accidentes viales o cualquier incidencia que se presente. También emplea el mapeo y la triangulación de llamadas, también los drones y cámaras de videovigilancia, y una aplicación denominada Cuadrante de Paz que permite contactar con el organismo de seguridad más cercano a la ubicación de la persona mediante envío de mensajes de texto, audio, imágenes o vídeos. Reitero que toda esta información que corresponde a cada uno de estos países no se da de manera total, pleno en todo el país ni en todas las instituciones policiales, sino en algunas zonas, en algunas regiones y en algunas instituciones. Y no se encontró en la literatura actual evaluaciones concretas que diesen cuenta específica de cómo esto ha favorecido. Se encuentran de forma aislada, más bien de manera en las noticias, en las entrevistas, pero no hay desde el punto de vista de la literatura académica científica ¿cómo se llama? Una recogida de esta información, de estas evaluaciones que seguramente se han hecho, pero que no están en la palestra, y eso dificulta también que la propia ciudadanía, los propios funcionarios, las instituciones tengan mayor confianza en estas tecnologías y se animen a incorporar. De manera pues que cuando hablamos de aquellos datos confiables que se referían ciertamente a los hechos delictivos, también entonces hay que incorporar este elemento. Bueno, cómo realmente ha avanzado o se ha ido consolidando
esta incorporación y qué resultados ha tenido que aliente a seguirla utilizando y a incorporar otras. En cuanto a los robots, que también tienen que ver con las tecnologías disruptivas, hay muchas experiencias o varias experiencias de robot policía en el mundo, pero en los países suramericanos solamente encontré estas tres. Por supuesto, esta es una información que constantemente se va variando, porque cada vez son más las instituciones que desean implementar estas tecnologías. Así tenemos que en Argentina el gobierno de Santiago del Estero presentó 2 robots cuadrúpedos llamados cabolugones que permiten intervenir en situaciones de riesgo como incendios, derrumbes, así como detectar gases peligrosos y otro tipo de amenazas, lo cual es altamente positivo porque ya sabemos que en todas las organizaciones de las cuales no escapa la seguridad ciudadana, nuestro recurso más valioso es el talento humano y ciertamente la función la función policial en particular es de alto riesgo. Entonces, el implementar robot hace que el riesgo hacia esos individuos, esas personas que elaboran como funcionarios, disminuye. En Chile, el Grupo de Operaciones Especiales de los Carabineros incorporó un robot ICOR Calibre Flex que permite desactivar artefactos explosivos. Y en México, la policía de Zapopan del estado de Jalisco incorporó también 2 perros robots de nombre Los Perrones que están siendo utilizados para labores de vigilancia, de inspección, de búsqueda y de rescate. ¿Cuáles son los desafíos entonces de la implementación de las tecnologías disruptivas en seguridad ciudadana? En primer lugar, un tema que se mantiene en la palestra, que es la privacidad de los datos. Existe mucha preocupación de la ciudadanía de qué se hace con esos datos que se recolectan. Entonces, se debe regular, que es un tema que va a la par, el tema de la legislación. Y por supuesto, el tema de la legislación implica, entre otros, el elemento ético de ese almacenamiento, procesamiento y eliminación de los datos, de esa gestión de datos personales, ¿verdad?, que requieren protección para que no vaya a hacerse mal uso de ellos, no solamente por la delincuencia, sino también por estos organismos. También una seguridad de la información que no pueda ser hackeada ni vulnerado esos sistemas, porque eso sí sería terrible. Y por supuesto todo eso, una vez más reiteramos, el elemento educativo implica capacitación, formación, actualización y regulación, ¿verdad? Que haya un cumplimiento normativo, que esté claramente establecido las políticas, los procedimientos, los mecanismos de control y supervisión, elementos de ciberseguridad como la encriptación, autenticación y control de acceso, políticas de seguridad destinadas a esa formación y esa capacitación continua, permanente, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. De manera entonces que aunque se ha mencionado 2 veces en la parte de privacidad de datos, lo reiteramos. Uno de los grandes desafíos es esa capacitación y formación permanente. Y de la revisión que realicé, encontré que aisladamente eventos así como cursos, talleres, algunos diplomados, de repente de forma autónoma o particular en alguna asignatura o en varias o en actividades prácticas se incorpora el conocimiento o el uso de estas tecnologías disruptivas, de algunas de ellas, pero realmente buscando cada una de las universidades, de las instituciones, de las escuelas de policía, no se encontró, sino en casos muy particulares, que haya habido una reforma, una reestructuración del diseño curricular y de los planes de estudio para incorporar estas como una asignatura más. De manera que esa sería una deuda pendiente. Otro desafío, por supuesto, es vencer la resistencia al cambio. En el argot policial siempre se habla de la vieja escuela. Esto implica entonces un rezago a
a esa apertura a nuevas posibilidades, a nuevos modelos, a nuevas implementaciones. Por supuesto, es fundamental que haya transparencia y rendición de cuentas. Eliminar el sesgo discriminatorio en varios artículos, en varios documentos, incluso en la web, encontré que en Brasil hay bastantes críticas sobre el uso de estas herramientas por el sesgo discriminatorio, pero como ya lo señalé al principio, gran parte de este problema es que todas estas tecnologías vienen de afuera, ninguna de estas tecnologías se está creando en la región ni en Sudamérica. Y entonces, por supuesto, que esta información no está, con la que se alimentan ellas, no está ajustada a nuestro contexto. Y creo que allí es uno de los desafíos que no los coloqué en la lámina, pero que sí lo he mencionado, que tenemos que generar nuestras propias tecnologías, nuestras propias herramientas artificiales, de inteligencia artificial, así como se ha hecho con estas aplicaciones, que algunas de estas aplicaciones son creación propia de los países. Por supuesto, regulaciones claras y actualizadas. Entonces, para concluir, podemos señalar que los avances de la tecnología disruptiva en los países suramericanos es desigual e incipiente, en tanto que las amenazas son cada vez más sofisticadas y transnacionales, manifestándose en diferentes formas de ciberdelincuencia, emergiendo nuevos tipos de modos operandi de ciberdelito. Por lo que la implementación de tecnología disruptiva en el ámbito securitario requiere adquisición de nuevas competencias, colaboración interinstitucional e integración de sistemas para aprovechar al máximo el potencial de estas. En cuanto al uso de los robots policía, en particular, y de las tecnologías disruptivas en general, como ya lo señalé, no se conoce con exactitud cuáles cuerpos policiales en el mundo, en la región y en los países suramericanos las han incorporado a sus filas, cuáles las mantienen, si se ha incrementado el número y funciones de estas. Se desconocen las cifras de casos resueltos o de delitos frustrados que reflejen cómo ha impactado positivamente el índice delictivo la incorporación de los robots policía en particular y de las tecnologías disruptivas en general. Muchas gracias por su atención. Espero que estas pequeñas tips sirvan para que reflexionemos sobre esto y nos interesemos en seguir investigando sobre ello, sobre todo los que estamos en el área de la seguridad ciudadana, y que podamos entonces ser proactivos para que éstas se incorporen tanto en la formación de aquellos que van a egresar como de aquel personal que se encuentra operativo. Nuevamente, gracias a la universidad, a la doctora María Fernández, por su invitación y quedo atenta a sus preguntas.